Le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo. Y estaremos utilizando como documentos base el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículos 18 y 19, como también el libro del profeta Daniel, el capítulo 4, versículos 29 al 32, la carta del apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 3 al 8 de Filipenses y la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6 al 10. Con relación al tema, debemos entender que muchos van al infierno no porque sus pecados sean imperdonables, sino porque su soberbia y su orgullo no los dejan arrepentirse y buscar de Dios. Es por eso que Santiago en el versículo 6 del capítulo 4 declaró diciendo: pero Él da mayor gracia. Pero esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tomando en consideración estos aspectos en la cual utilizaremos para el análisis, tenemos que entonces fijar los objetivos en cuanto a lo que respecta al tema. Por lo tanto, trabajaremos en cómo conocer las raíces espirituales de la soberbia, como también analizar la psicología del orgullo humano y seguir los pasos bíblicos contra la soberbia y el orgullo. Una vez tomados estos objetivos, entramos al análisis de la lectura bíblica para tomarlos de manera detallada y poder entonces comprender qué es lo que Dios tiene a través de su palabra. Iniciamos haciendo lectura del libro de Proverbios, el capítulo 6, versículos 18 y 19, donde dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El libro de Daniel, el capítulo 4, versículos 29 al 32 señala lo siguiente: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, como la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y en 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Santiago 4, del 6 al 10 indica: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y a Él se acercará a vos, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Interesante la lectura. Tenemos que ver que entonces el orgullo y la soberbia son pecados que se transmitieron a la humanidad por causa del enemigo de las almas, Satanás, cuando se rebela contra el Creador y fue derribado de su ambición. Hay una serie de aspectos importantes que estaremos tomando en consideración a través del análisis, y vamos a ver el aspecto espiritual de la soberbia y la humildad. Vamos a estar viendo también los ejemplos reales de la soberbia y la humildad, como los pasos para sustituir la soberbia con humildad.
Tenemos que ver que la idea predominante en el mundo impío es que para que nos respeten, tendríamos que ser prácticamente fuertes, tendríamos que ser arrogantes y darnos nuestro lugar. Los humildes y los sencillos de espíritu muchas veces son menospreciados porque se los considera débiles o poco respetados. Vivimos en un mundo en que impera la apariencia y gobiernan los vociferantes, los astutos y los que no vacilan en dañar a otros. Si con ello pueden alcanzar lo que desean, la soberbia y el orgullo se caracterizan por un deseo exagerado de ganar notoriedad y alabanza de otros. Es una estimación arrogante y egoísta por encima de los demás. Estos síntomas de conducta enferma instan a tomar una posición superior sin tener en cuenta las opiniones, preocupaciones y los deseos de otros. Desafortunadamente, también en las congregaciones, entiéndase en la iglesia, suelen surgir personas poseídas de un espíritu soberbio y de orgullo. En este análisis, el primer aspecto que se presenta es una semblanza general de la causa y los efectos de la soberbia y el orgullo. El tiempo en que fueron escritos los proverbios de Salomón y otros maestros inspirados por el Espíritu Santo, vemos que la soberbia y el orgullo ya eran males comunes en la conducta errada. En otro segundo aspecto, vamos a ver el análisis que se echa a través de un vistazo a uno de los casos más lamentables de la soberbia, la humillante experiencia de un rey de Babilonia. No obstante, frente a ese fracaso humano se yergue el más sublime ejemplo de humildad en la persona de Jesús. El Dios hecho hombre, el soberano que se humilló y se hizo siervo, que sufrió la humillación y la muerte en cruz, para luego levantarse victorioso y de manera triunfante. Por lo tanto, cuando hablamos de estos aspectos, tenemos que ver que cuando analizamos los versículos que hemos leído, entiéndase, cuando hablamos de que el análisis espiritual de la soberbia y la humildad, tenemos que verlo a través de lo que Salomón decía en Proverbios. Por eso es que en el versículo, en el capítulo 16, vemos que en el versículo 18, que el libro de Proverbios constituye ser uno de los libros más citados en las Escrituras. Y la importancia de este legado de inspiración divina está en lo real y lo permanente de sus enseñanzas. Uno de los defectos de la conducta humana más reprochados por los proverbistas son la soberbia y son el orgullo. Los ojos altivos, que son los de un soberbio, de un vanidoso y un orgulloso, aparecen como pecado principal entre los 6 que aborrece Dios. Y se puede decir que la soberbia es un pecado prehistórico, pues causó la estruendosa caída de Satanás, que se conocía como el lucero, como lo describe el profeta Isaías en su libro. Y vemos también cómo toda esta altivez ha causado todo este desastre. Y vemos también que esta actividad se puede decir que esta conducta, cuando vemos que es de manera dañina, por eso es que vemos en la escritura que en la Septuaginta aparece el término fósforos, y este es lleno de soberbia y fue derribado por Jehová Dios, el soberano de todo el universo, el soberano de. Y entiéndase así que fue el diablo el que estrenó este pecado tan horrendo delante de Dios. Y es por eso que Proverbios 6:18 presenta no solo un mensaje de dos formas, como es natural en la poesía hebrea. También tenemos que ver que la lectura más corriente de este versículo podría decir que la soberbia conduce al quebrantamiento y la altivez de espíritu a la caída. Y como se explica en los diccionarios, la soberbia no es más que un deseo exagerado de exhibirse y darse aires de grandeza. Si analizamos cuidadosamente, en realidad no existen razones para dicha presunción.
Es fácil irse envolviendo en este placer egoísta de destacar y ostentar superioridad. Si hay una base para ser personas superiores a los demás, es porque se hace alarde de ello. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué hacemos alarde del mismo? Y si no existen elementos que apoyen dicha inspiración, ¿de qué sirve aparentar lo que no es? Por eso David le suplica al Señor: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si usted analiza el racionamiento de la oración del salmista, es uno correcto. Pues tras la soberbia viene la rebelión, y tras la rebelión viene el quebrantamiento y viene la caída. Por otra parte, podemos ver también que hay algo que tenemos que darle énfasis, que la humildad enriquece y eleva el corazón. Por eso en el versículo 19 de Proverbios, cuando se habla de humillar el espíritu con los humildes, como se puede mencionar a través de lo que utiliza el proverbista, es un acto de carácter voluntario y a la misma vez espontáneo. Es algo que la persona decide y toma como el camino a seguir por cuenta propia. Es entonces escoger uno de los lugares menos prominentes para luego ser promovido a posiciones de estimación, como lo mismo enseñó, lo mismo Jesús lo enseñó. Por lo tanto, cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay una diferencia entre humillar el espíritu con los humildes y el repartir despojos con los soberbios. Por lo tanto, es como distinguir el día de la noche y lo negro de lo blanco. Por lo tanto, cuando se repartían despojos, los que se regresaban de una guerra con corazones llenos de altivez y orgullo por la hazaña realizada, tenemos que ver que la guerra se da dentro de un ambiente de violencia y de fuerza bruta, con los cuales se somete a muerte y a destrucción a un pueblo derrotado. La misma conciencia de culpabilidad por las atrocidades cometidas hace que los hombres se repartan el botín y lo despilfarren en borracheras, en lujuria y disolución. Y esto es bien parecido a lo que hacen los que abusan de sus puestos en el gobierno para extorsionar, robar, y ya sea al país o a las personas. Todo el dinero obtenido por esos medios ilícitos no trae más que maldición y ruina. Una cosa mala no puede producir una buena. Razón podemos ver que tenía el proverbista de menospreciar la ganancia de los soberbios y mantener la conciencia limpia de toda culpabilidad, de todo asesinato, de robo y abuso. Es por eso que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos santifique y saque de nosotros todo ese deseo de tener y hacer alarde de lo que no nos corresponde. No podemos olvidar que en la Biblia hay ejemplos de soberbia y orgullo. Es por eso que cuando vamos y evaluamos, cuando vemos el libro de Daniel, no obstante, podemos ver cómo se manifiesta esta característica. Es por eso que cuando vemos en el capítulo 4 de su libro, vemos que la primera profecía acerca del orgullo y la altivez, así como de la caída del rey Nabucodonosor, el de Babilonia, se dio lo que se llama 200 años antes de su cumplimiento. Por lo tanto, los datos del libro de Daniel no fueron la primera referencia de dichos acontecimientos. Este monarca altivo y soberbio
que aparece en el pasaje primario de la profecía de Isaías 14, constituye ser lo que se llama una referencia que se extiende de manera retrospectiva a los oráculos a la caída de Satanás en la prehistoria. Pero, en primer término, vemos que Isaías lo anunciaba el juicio de Dios contra Nabucodonosor. Por eso es que cuando dice pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, como acabó la ciudad codiciosa de oro, así como dice Isaías 14:4, cuando esté en medio de todo eso creado, este emperador mundial de aquel tiempo, que estaba en lo que se llama en su apogeo, Jehová le hizo saber por medio de un sueño cómo sería humillado y de qué manera acabaría su gloria. El rey Nabucodonosor soñó con un gran árbol frondoso que llenaba la tierra y alimentaba a todas las aves del cielo. Eso, un ángel dio la orden de que lo derribaran y no dejaran más que su tronco. Ninguno de sus adivinos le pudo interpretar del sueño, pero Dios se lo había revelado a su siervo, Daniel. El árbol representaba la grandeza de Nabucodonosor, pero su arrogancia y soberbia sería humillado hasta el polvo. Un año después del sueño, cuando éste se vanagloriaba de sus obras en la gran ciudad de Babilonia, con sus jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas del mundo, le vino un aviso fatal. Una voz del cielo mandó que durante 7 años fuese degradado al nivel de un animal. Y esto fue para enseñarle que no debía enorgullecerse, pues todo lo que tenía se lo debía a la voluntad de Dios. De igual manera, cuando una persona se enorgullece de sus hechos y no le da la gloria a Dios, fin ha de llegar de manera trágica. Por otra parte, podemos ver cómo también el apóstol Pablo presenta también este aspecto en relación a el tema en la cual estamos trabajando. Ahora, en esta ocasión, a través de la carta de los Filipenses, en los versículos 3 al 8, hace énfasis de lo que es la humildad cuando triunfa por medio del sacrificio. Se dice que 550 años después de Nabucodonosor, vino al mundo el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así como Nabucodonosor fue un maligno representante del orgullo, igual que Satanás, podemos ver que nuestro Salvador es el ejemplo sublime y perfecto de la humildad. El proceso de su humillación empezó cuando voluntariamente se ofreció para cumplir la misión de asumir un cuerpo y ser así el sacrificio de nuestra redención. De esa manera, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa es la actitud abnegada, bondadosa del Hijo de Dios. Es por eso que vemos que esta demostración cumbre de la humildad, como la cual estimula para que seamos imitadores suyos, podemos entonces ver que eso tenía en su mente el apóstol Pablo cuando lo describe. Y es por eso que cuando escribió la carta a los filipenses, mientras le exhorta a estos hermanos a ser siervos humildes en Cristo, nos invita a dar de estos aspectos para que los tengamos presentes. ¿Cuáles son? No hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. También tenemos que ver que el apóstol dice no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Jesús pensó en otros que en sí mismo, cuando se echó a los hombres la tarea de la redención. Otro aspecto, para servir a los demás tenemos que descender al nivel de ellos. El sentir de Jesús fue no aferrarse a su naturaleza divina ni a su majestad gloriosa, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si no nos sometemos al servicio,
aún a costa del sacrificio personal, el Señor nos exaltará. Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó, dice la Escritura, hasta lo sumo. Y si seguimos a Jesús hacia el Calvario, también podremos ir con Él hacia la gloria. La carta de Santiago también habla de pasos para sustituir la soberbia con humildad. Es por eso que cuando hicimos lectura de los versículos 6 del capítulo 4, el apóstol Santiago hace una referencia importantísima. Podemos ver que Santiago nos revela el secreto para quedar libres de la influencia de Satanás, que es lo que produce la soberbia y el orgullo y la altivez. Realmente son pasos que como cristianos tenemos que dar para que en nuestra vida se den los frutos del Espíritu, no las obras de la carne. El primer paso para vencer el orgullo es someternos a Dios. La humildad tiene un objetivo, no humillarnos en la vida cristiana y el servicio a Dios, porque tenemos un propósito, una meta definida que deseamos alcanzar. Cuando no nos humillamos, el objetivo final del cristiano es parecerse a Cristo y sobre todo alcanzar su estatura. Por lo tanto, tenemos que ser imitadores de Él. Nuestro objetivo a mediano o corto plazo es agradar al Señor y a nuestros semejantes con una actitud de nobleza, realizar las tareas de la vida cristiana sin contienda ni vanagloria y tener éxito en todo lo que emprendamos para la gloria del Señor. Esto es solo se puede lograr cuando sometemos nuestra vida a la voluntad del Padre. Otro paso para acabar con la soberbia y el orgullo es resistir al diablo. Es costumbre de la gente culpar al diablo de todo lo que le sucede y atribuirle demasiada importancia. Y de acuerdo al pasaje de Santiago, si nos sometemos a Dios, vamos a tener fuerza, vamos a tener autoridad para resistir las maliciosas influencias de este. La culpa de nuestro fracaso no tiene que ver con lo que el diablo hace, sino nosotros, por no echarlo fuera en el nombre de Jesús. El mismo Satanás no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Él solo puede realizar su obra maligna por medio de demonios cuando le prestamos los instrumentos de la carne pecaminosa y a través del espíritu altivo y soberbio. Es por eso que Jesús lo venció en el desierto con la de Dios. Nosotros contamos con ese mismo recurso divino y también tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si nos ponemos la armadura de Dios, resistir las fuerzas del mal, el diablo, dice la Escritura, que ha de huir de nosotros. También podemos ver que en el versículo 8 al 10, Santiago tiene el propósito de fortalecer el carácter del creyente por medio de la transformación interior. Primero, que nos indica en buscar la experiencia de acercamiento al Señor. Cuando dice acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. La promesa es que el corazón contrito y humillado, Dios no lo ha de despreciar. No podemos ir a Él con altivez, porque Jehová dice que es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Otro segundo aspecto es que tras un acercamiento personal a Dios, el creyente tiene que pedir que el Espíritu Santo efectúe en él una purificación total. Sus manos, su ánimo, su corazón, su mente, todo debe ser renovado para quedar en total control de su vida bajo la dirección de Dios.
También Santiago hace un llamado a una actitud de consternación y rendimiento bajo la supremacía de Dios. Por eso es que habla afligidos y lamentad y llorad. Ahora preguntamos, ¿qué o quién nos ha comprobado lo maravilloso de la oración de un corazón compungido? Es lógico que los que ríen y se gozan ufanos ante sus logros materiales, cuando los resultados de sus hazañas fracasan, convierten su risa en lloro, como le sucedió también a Nabucodonosor. En cambio, los que lloran postrado ante la presencia de Dios, en acto de misericordia y sobre todo ante el Dios misericordioso y omnipotente, Él convierte su llanto en celebración, como oraba David: has cambiado mi lamento en baile. Podemos decir que tanto el orgullo y la soberbia constituyen ser vicios pecaminosos de los cuales se empezó a huir desde la prehistoria. Satanás fue derribado por haberse envanecido y por actuar con soberbia contra el Creador. Proverbios hace un hincapié en el peligro del orgullo y la soberbia y recomienda el camino de la humildad. Es por eso que vemos al proverbista hablando de la soberbia, en la cual conduce al quebrantamiento y a la altivez de espíritu, a una caída fatal. Y cuando uno da un vistazo a todos los personajes en las Escrituras, el que salta a la vista como el más soberbio de todos es Nabucodonosor. No solo en Daniel, sino también en Isaías se habla de la caída estruendosa de este rey por su altivez. Sin embargo, vemos el ejemplo sublime y perfecto de Cristo Jesús, en la cual se despojó a sí mismo de su gloria y vino a hacerse siervo hasta darse en sacrificio por nosotros. Basándose en este ejemplo que presentamos de Cristo y en las enseñanzas de Él, podemos ver que vemos cómo Santiago prescribe una serie de pasos que el cristiano tiene que dar para librarse de la influencia de Satanás y cultivar un carácter noble, humilde delante del Señor. Esperamos que esta reflexión de estos pasajes sean de ayuda para que entremos en conciencia y reconozcamos que Dios pone atención a aquellos que se humillan y sobre todo los que actúan en altivez mira de lejos. Bendiciones.